Estimados amigos y seguidores de Europeer Games, mi nombre es Emérito Rodríguez y hoy vamos a intentar dilucidar cómo regular una FX Impact. Esta es la versión Compact, pero bueno, la regulación es la misma para la Compact que para la normal y es lo que vamos a intentar hacer hoy. Esto es un vídeo que va a ser un poquito pesado, largo, teórico, y va a ser un vídeo en el cual no van a poder dar ustedes ahí para ir saltando, picoteando a ver si hay imágenes. Va a ser más teoría que otra cosa. Espero que os guste, que os sirva y empezamos. Bueno, pues para regular una Impact, principalmente lo que nos hace falta es tener la Impact. Esto es lo principal. Sin Impact va a ser más complicado regularla. Bien, la regulación de una carabina o de tiro puede tener varios factores, ¿no? En el tiro está el factor humano, el factor del clima y el factor del arma, principalmente estos tres factores. En el factor del arma es el que vamos a incidir hoy. En la Impact tiene tres factores de regulación principalmente: la tensión del martillo, que está aquí detrás en esta ruedecita; el paso del aire, que está aquí en medio del cañón y la botella con esta ruedecita también o perilla; y el regulador, que está detrás del gatillo, una pisita dorada que está detrás del gatillo. Entonces vamos a empezar con la regulación del muelle del martillo. Bien, el muelle del martillo es una cosa que hay que regularlo. Hay que intentar siempre que el muelle abra, o sea, que el martillo abra la válvula a tope, al 100%. Y si conseguimos que siempre abra la válvula al 100%, el paso del aire va a ser siempre el mismo. Lo que nos interesa a nosotros en la carabina con la regulación es que las condiciones de un tiro al siguiente tiro sean lo más idénticas posible, para que el factor de falta de precisión o de no agrupación no sea la carabina, sino ya pueda ser o el balín que utilicemos, la munición o el tirador. Bien, para eso entonces el martillo lo que nos interesa es que abra la válvula al 100% en cada disparo, pero que lo abra con la fuerza, con la menor fuerza posible. O sea, la válvula la podríamos, o sea, el martillo lo podríamos tensar al máximo, y cada vez que disparásemos, pues estar dándole una fuerza excesiva a la válvula sin necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el martillo lo podemos regular a menos fuerza, menos compresión del muelle, para que cuando se dispare y se alargue el muelle, mueva el martillo y el martillo golpee la válvula, pero cuanto menos energía, digamos, generemos en ese proceso, menos se va a mover el arma también al disparar. No es lo mismo darle a la aguja con un martillo de 1 kilo que darle a la aguja con un martillo de 7 kilos. Con el de 7 kilos siempre va a haber mayor movimiento que con el de 1 kilo. Y lo que vamos a conseguir es exactamente lo mismo: abrir la válvula. Y lo que nos interesa es que la válvula se abra al 100%. ¿Cómo conseguimos esto? Pues muy fácil. Tenemos nuestra carabina y empezamos a disparar con ella. Y vemos que en la ruedita de regulación la ponemos al máximo, la ponemos al mínimo y vemos si hay alguna variación en el disparo. Si no hay ninguna variación en el disparo, da lo mismo ponerla al máximo y ponerla al mínimo, ¿correcto? Bueno, pues la ponemos al mínimo o la ponemos al máximo. Y con esta piececita que está aquí, que se mueve, le quitamos tensión. ¿Vale? La volvemos a poner al máximo y volvemos a disparar, y la volvemos a poner al mínimo y volvemos a disparar, y vemos si la velocidad cambia. Si la velocidad cambia, es que ya estamos en el, digamos, en máximo estamos abriendo la válvula al máximo, y en mínimo no estamos abriendo la válvula al máximo, con lo cual entre máximo y mínimo puede ser que esté el punto óptimo de apertura de la válvula al 100% con el mínimo esfuerzo de martillo sobre la válvula. Esta es la primera parte que tenemos que controlar. Si por el contrario, cuando hacemos la prueba,
a máximo y mínimo y hay diferencia, pues tenemos que apretar el tornillito hasta conseguir que no la haya o que la diferencia sea muy poca, y ahí podemos regular y dejar con el tornillito que va aquí en medio, que es un tornillito de una llave Allen 1,5, nuestro martillo perfectamente regulado para la apertura de la válvula. Alguna vez me han dicho que por qué se oye un golpe dentro de la impact. Esto es normal, es por eso mismo, porque si yo llevo el martillo al máximo y lo aprieto aquí al máximo, ya no se oye el golpe, pero no consigo absolutamente nada. Y es totalmente erróneo el que poniendo un martillo más fuerte consiga más velocidad o más potencia. Eso es erróneo. No, lo único que conseguimos es darle un golpe mayor a la válvula, nada más. O sea, si con esta regulación que tenemos aquí no conseguimos, conseguimos una velocidad o la máxima velocidad, no por cambiarle el martillo, el muelle, perdón, vamos a conseguir más velocidad. Eso es erróneo. Bien, pues poco rollo esto lo del martillo, pero espero que les haya quedado claro. Después, la segunda regulación que tenemos es el paso del aire. Bien, el paso del aire, que es la perillita esta que está aquí en medio, pues es la que nos va a dejar pasar tantos centímetros cúbicos de aire al cañón o menos centímetros cúbicos de aire. Es el que nos va a regular también el retorno de la válvula. Cuando el martillo la golpea, la válvula se abre y ese tiempo de apertura hasta que se vuelva a cerrar se controla con esta perilla, porque lleva un muelle interior que cuanto más tensión le demos al muelle, más tensión va a ser sobre el muelle para que se cierre antes la válvula y entonces deje pasar menos aire o más aire. De ahí que esta perilla pues sí nos va a afectar bastante en la velocidad del proyectil. Esta perilla funciona diferente en la Power Plenum que en todo el resto de las impact anteriores. Si han visto el vídeo en el que cambiamos el Power Plenum a una impact normal, a una impact del primer modelo, verán que el Power Plenum lleva un muelle en la parte delantera, que en las anteriores lo llevaba en la parte trasera. Era un muelle muy largo que iba dentro del plenum, del tubo de plenum, y no tenía regulación posible. Lo único que en aquel momento regulábamos era el recorrido de la válvula, que la válvula pudiese abrir pues 1 milímetro o pudiese abrir 3 milímetros, vamos a poner el caso, o 4 milímetros, ¿vale? En este caso es diferente. En este caso estamos en el de la MK2 Power Plenum, no solo que regulamos la distancia que puede abrir la válvula, sino también la tensión del muelle con la que la válvula se va a cerrar de vuelta, ¿vale? Con lo cual el paso del aire va a ser importante. Y aquí lo que tenemos que es ir probando, girándola, digamos cerrándola. Podemos partir de una posición abierta y después de cada disparo ir cerrando a un milímetro de vuelta. 1 milímetro de vuelta, disparamos, 1 milímetro de vuelta, disparamos, y ahí veremos que nuestra velocidad se va a ir reduciendo drásticamente hasta quedarse en nada o incluso ni salir el balín del cañón. Esta es la segunda regulación y muy importante. Y la tercera regulación es la del regulador que está detrás del gatillo. No sé si se llega a ver ahí, se puede apreciar. Es un tornillito dorado, está aquí detrás del gatillo, y con esta regulación lo que conseguimos es, o al tocar el regulador lo que vamos a conseguir es que la segunda cámara, la cámara regulada, la cámara plenum, tenga la presión que nosotros hayamos dicho, y esa presión se va a reflejar en este manómetro trasero. En este manómetro trasero es el que va a reflejar la presión que nosotros hemos regulado. Bien, ¿cuál es la presión ideal? Pues la presión ideal también es efecto de probar y fallar y acertar. Depende primero el calibre, qué calibre estemos tirando. Yo les podría decir que para un calibre pequeño, el 4,5, la presión ideal es casi la más baja que da, que son 80 bares. Porque con 80 bares
vamos a tener el rango de velocidad que va a llevar el balín que vamos a utilizar casi seguro. Con el Power Plenum 5,5 puede estar sobre los 100 bares, de 95 a 105 bares. En 6,35 estaríamos hablando de 110 a 120 bares. Y en 7,62 o calibre 30 de los 120 a los 130 bares. Salvo que tengamos un cañón más largo, un cañón de 700, que ahí sí se va a aprovechar el aire. Subirle más la presión al regulador es desperdiciar aire. Nos vamos a dar cuenta que cuando dispara va a salir el balín y todavía está saliendo aire del cañón. Y esto ya lo vimos en el vídeo anterior que puse de la Crown, cuando disparábamos con los tres largos de cañón. El cañón de 600, el cañón de 400 que viene con la Crown Continuum, el cañón de 600 de una Crown normal y el cañón de 700 que viene con la Crown Continuum. Y nos dábamos cuenta que con la regulación inicial que viene la Crown de fábrica, en el cañón de 400 pues hacía casi 25 metros por segundo menos que en el cañón de 700 sin cambiar presiones. ¿Qué quiere decir? Que el aire que está saliendo sigue empujando el balín durante esos 20 centímetros más de cañón, porque el cañón es largo. Pero que si el cañón es de 400, de 500 o de 600, pues casi que irá inapreciable. Entonces, ¿para qué tener 140 bares en el regulador si realmente no lo estamos aprovechando? Es que no estamos consiguiendo más velocidad. Al contrario, está ya más que demostrado que cuanto más velocidad tenga el regulador, o sea, más presión tenga el regulador, casi la velocidad se reduce. Si tiene la presión idónea, la velocidad va a ser la óptima. Y es lo que tenemos que conseguir. Optimizar nuestra carabina para que con la menor presión posible tenga la mayor velocidad posible o la velocidad que nosotros queremos. Que no siempre tiene que ser la mayor, porque dependiendo del balín que vayamos a tirar, nos va a interesar una velocidad u otra. Y esto es lo que tenemos que hacer, probar. Principalmente, lo que les he comentado, la regulación del martillo. El martillo, esto debería tenerlo al máximo, totalmente apretado, porque al fin y al cabo la fuerza que necesitamos es la exacta para abrir la válvula al 100%. Y si eso lo dejamos a máxima, después podemos tener una pequeña regulación hasta mínimo. Pero que lo que nos interesa es que todos los factores entre un disparo y otro sean lo más idéntico posible. Bueno, y alguien podrá decir, bueno, si yo siempre le doy al martillo para que abra la válvula un 80%, pues siempre voy a tener ese 80%. Sí y no, porque el martillo y el sistema de disparo va montado sobre un muelle. Y no es lo mismo comprimir un muelle y tenerlo un minuto comprimido y que libere su energía, a tenerlo una hora comprimido y que libere su energía. Seguramente en una hora el muelle se va a volver débil o más gandul, vamos a decir de alguna manera, y no va a tener la misma fuerza que cuando lo tienes comprimido solo un minuto. Y si además nos olvidamos la carabina montada y dejamos el muelle comprimido durante una semana, pues ese muelle seguramente va a haber que sustituirlo. Mientras que si el muelle nunca lo dejamos montado y siempre lo montamos para hacer un disparo en los 5 minutos siguientes, pues tenemos muelle para toda la vida, no va a haber que cambiarlo nunca. El paso del aire, empezar desde una posición abierta a una posición inferior, reduciendo el paso del aire, y el manómetro. La regulación del manómetro hay que hacerla siempre sin aire, y para esto hay dos maneras. Lo primero que hay que hacer es quitar la botella, desenroscamos la botella, la sacamos completamente. Esto va a quitar la presión a la cámara principal, pero va a quedar presión en la cámara secundaria o cámara regulada. ¿Vale? Para sacar el aire de la cámara regulada hay dos maneras. Una es disparando, montando el arma y disparando, solo con aire, sin balín, con lo cual va a llegar un momento que en un disparo se va a hacer y va a perder todo el aire. Esa es una de las formas. O la otra forma es con una llave Allen actuando directamente sobre el regulador en sentido contrario a las agujas del reloj, girarlo hasta que pierda el aire. Pero mucha atención, porque si con aire giramos en sentido de las agujas del reloj,
rompemos el regulador. O sea que depende tu nivel de experiencia, te recomiendo, si eres experto, que actúes sobre el regulador, y si no eres experto, es la primera vez que lo vas a hacer, que actúes disparando. Simplemente montas, pam, pam, disparas, y vas a ver que si no la primera sonará como un disparo, pero sin munición, montarás, dispararás, hasta que llegue un momento que haga pss y pierda todo el aire. ¿Vale? Esto tiene que quedar claro, porque si no, la actuación sobre el manómetro, sobre el regulador, vamos a romper el regulador y vamos a tener que sustituirlo. La forma de regularlo: una vez ya no tiene presión, cogemos esa llave Allen y lo giramos en sentido de las agujas del reloj hasta que simplemente se ponga duro. No hace falta ni forzarlo ni nada, no, porque si lo forzamos lo marcamos y lo fastidiamos también. Simplemente es llevarlo en sentido de las agujas del reloj hasta que veamos ya que simplemente llega a tope, lo dejamos ahí. Ponemos la botella, ponemos aire y con esa misma llave Allen actuamos sobre él, mirando el manómetro trasero para dejarla a la presión que queremos en sentido contrario a las agujas del reloj. Y yo lo que recomiendo siempre es llegar, si lo queremos poner a 100 bares, por ejemplo, es dejarla a 95, disparar un par de veces en vacío, sin balín pero con aire, por supuesto, ver cómo queda el regulador y después darle un poquito más y aproximarlo ya finalmente a la presión deseada. La verdad que este vídeo es un tostón, así. Me hubiese gustado más hacerlo con disparos, hacerlo con práctico el vídeo, no tan teórico, pero claro, en esta situación de confinamiento no he conseguido convencer a mi suegra para que me aguante la diana y no puedo disparar en casa si no tengo quien me aguante la diana. La confianza en casa que me tienen en casa no es mucha y en fin. Bueno, compañeros, espero que esto os haya servido. Sé que van a llover las preguntas por el canal de YouTube o por el correo electrónico. Yo me comprometo siempre a contestarlas todas en cierto tiempo, porque no es que sea un tema inmediato, pero las contesto. Bueno, un fuerte abrazo, que tengamos todos salud y con un poquito de esperanza vamos a salir de esta situación de confinamiento que estamos en el mundo entero.